Sí, ¿tú crees? Hola, Susana, ¿cómo estás? Estás silenciada.
¿Me escuchas? Ah, hola Luis, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Me escuchas por allá? Sí, 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 te te escucho. escucho. Todo bien, buenos días. Qué bueno. Tú ¿Qué me no... dices? No o sea, te escucho pero un poco cortado. Ah, ok. Nada, tú me dices, ¿ya estás listo, Pablo? Sí, yo ya estoy listo. Buenos días, doctora Azucena, doctor Montiel. Yo ya estoy listo, pero faltan mis compañeros que se conecten en la otra compu porque yo estoy, pues, bueno. Ah, claro. Déjame, les digo. Espérame. Ya les mandé por el grupo que se conectaran. Ok. Es que Mientras voy a compartir pantalla. es que me uní en la oficina, por eso no he visto cómo van por allá. Mm, Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. De acuerdo. Ahí se ve la pantalla, la Sí, presentación. sí, sí se ve. Ok. Bueno, estoy listo en cuanto se conecte. Se está conectando Gus. No sé si vaya a hacer preguntas a Susana. Sí las hago en un ratito si quieres al terminar. Va. ¿Ya están listos, Gus? Sí, doctor. Dale. Pues entonces vas, Pablo. Ok, bueno, vamos a comenzar. Buenos días. Mi nombre es Pablo Belmont Nava, soy R2 de Medicina Interna y hoy les voy a presentar alteraciones del estado de conciencia, un poco más enfocado a lo que es coma y estupor. Y bueno, como parte de las alteraciones del estado de conciencia en un esquema general, tenemos que, pues, la exploración de un paciente comatoso, lo que mencionan los artículos es tratar de realizarla, si bien desde que llega el paciente, también es durante o tras un intento de reanimación del mismo. Lo importante es realizar una buena exploración neurológica, saber cómo hacerla, cuáles son los puntos clave y la repetición constante de la valoración en busca de cambios mínimos, ya que pues nos puede hablar de mayor daño, un daño más extenso o la mejoría en caso de ser una causa reversible. Se evalúa también el nivel de conciencia de un paciente, el cual va a depender de la intensidad del estímulo requerido para generar una respuesta ante el mismo o del tipo de respuesta que obtenemos con el estímulo que nosotros aplicamos. Ok, y bueno, pues tenemos la clasificación de los estados de conciencia y específicamente a lo que vamos a ver hoy. Vamos a tener algunas definiciones como la obnubilación, que es cuando una persona se despierta o es susceptible de ser despertada ante un estímulo doloroso y responde, aunque sea de forma tardía, pero esta respuesta es adecuada con estímulos verbales. El estupor, por otro lado, es el despertar incompleto ante un mismo estímulo doloroso. No hay una respuesta o es de grado mínimo ante estímulos verbales. No se obtienen respuestas como tal verbales, sino hay una respuesta que es de tipo autodefensa. Y el coma vamos a tener que te lo van a dividir en dos grados, ¿no? Un coma superficial o un coma profundo. El coma superficial es cuando el paciente no se despierta ante ningún tipo de estímulo y solo realiza movimientos de retirada al dolor, desorganizados ante un estímulo doloroso. Y el coma profundo es cuando pues, no se obtiene respuesta ante los estímulos dolorosos que sean intensos. Pero bueno, ya llegando a la parte de coma como tal, había como varias definiciones, sin embargo, hay algunas aceptadas son estas, que es el estado de una falta de respuesta en la que el paciente se encuentra postrado, con los ojos cerrados generalmente, y no puede despertar ante la respuesta a un estímulo apropiado
aún siendo la estimulación vigorosa. Em, el estado de coma representa un espectro amplio de severidad de una enfermedad, o sea, múltiples causas que te pueden dar un coma en diferentes grados y por diversos mecanismos de lesión. Acá se debe de excluir la muerte cerebral y el estado como de encierro, este locked-in state, que vamos a definir más tarde. En cuanto a la biología, un poquito de biología o neuroanatomía en cuanto al coma y la conciencia es que se han encontrado varios sitios que son críticos para la conciencia. Nada más a mencionarlos porque en sí la interacción de todos estos sitios y su relevancia entre la conciencia pues es un tanto compleja. Se sigue estudiando algunos de estos. Entonces, se encontró que hay sitios críticos para la conciencia que se encuentran en la parte rostral del tallo cerebral, el núcleo talámico, específicamente en su línea media, y la ínsula anterior. Existen así otros sitios que se han encontrado relevantes para el estado de conciencia, los cuales son sitios de interconexión neuronal que sostienen o que subyacen en la conciencia, que son vías que se encuentran igualmente dentro del tallo cerebral que regulan el despertar, el mesocircuito basal y la red que se llama Default Mode Network, que no encontré como una forma específica o especial de traducir esa parte, pero se refiere a áreas que están en la región cortical que se han encontrado activas durante el descanso y que pues se piensa que son o que sostienen el estado de conciencia. Todo esto pues relevante porque pues sí te ayuda a que tras unos estudios dinámicos tú puedes definir si realmente el paciente tiene conciencia o puede ser que todavía tenga esa parte de la conciencia. Y bueno, dentro de la clasificación del coma, que ya habíamos definido esta parte de la intensidad, pero sin embargo anatómicamente se puede dividir como una lesión hemisférica que tiene cambios como tal en el tejido y puede haber herniación, lo cual te puede estar condicionando estado de coma. El daño hemisférico difuso de forma bilateral, la lesión bilateral a nivel del diencéfalo, una lesión cerebelar que causa una compresión del tallo, que va a dañar las estructuras que ya vimos o mencionamos anteriormente, lesiones que sean intrínsecas del tallo y el hidrocéfalo que te puede llevar a lesiones igual compresivas o del mismo parénquima. De la intensidad, pues vamos a tener la misma definición que vimos anteriormente, coma superficial y coma profundo, ya los mencionamos. Y en cuanto a las causas de coma como tal, pues hay muchísimas causas, las cuales vamos a sí, a meter en causas como generales, las cuales van a ser pues la anoxia y la isquemia, la primera causa que podemos observar, la cual podemos ver en diversos escenarios clínicos con los pacientes. La enfermedad cerebrovascular, la cual pues vamos a tener pues muchas ramas de esta enfermedad cerebrovascular, desde que te podemos tener un hematoma o un infarto masivo hemisférico, este, un infarto, un stroke en el tallo cerebral que venga originado de una oclusión de la arteria basilar, una hemorragia a ese mismo nivel, el infarto cerebelar con hematoma que te pueda provocar un efecto de compresión por efecto de masa o una hemorragia subaracnoidea de bajo grado por secundaria a un aneurisma o trombosis de seno venoso dural. Vamos a tener que las causas o una de las causas más importantes de trauma que también se menciona, perdón, de coma es el trauma. Y vamos a tener que esto te puede generar una lesión axonal difusa que puede generar edema cerebral con una consecuente hipertensión intracraneal, hematomas epi o subdural, hemorragia cerebral por contusiones, que lo importante aquí es, además del sangrado, el efecto de compresión por efecto de masa que te va a dar y un embolismo graso. Em, Como parte de otras causas puede haber pues, tumores, que lo importante aquí es tratar de localizar dónde puede estar la lesión y el tipo de respuesta que nos puede dar, de tal forma que nosotros podamos diagnosticar el estado de coma. Em, Como podemos ver aquí, hay causas que pueden ser físicas y hay causas que pueden ser pues, no físicas, y acá lo vamos a ver con las toxinas. Es importante porque en la historia clínica o más bien en la exploración física neurológica vamos a ver que sí existe como tal una respuesta diferente en un estado de coma
que pueda ser de origen metabólico o de origen anatómico. Como vemos, pues muchas de estas son de origen anatómico, como los tumores, el trauma, el hidrocéfalo, y acá pues las convulsiones van a ser de otra naturaleza y las toxinas que también te pueden llevar a convulsiones. Dentro de las toxinas, pues nada más pensar en sobredosis de algún fármaco que como tal esté prescrito, o el uso de drogas que son de uso recreacional en sobredosis, interacciones farmacológicas o envenenamiento. También vamos a tener pues que una infección nos puede dar un cambio de la alteración del estado de alerta, que puede ser desde una meningitis, una encefalitis, una meningoencefalitis, abscesos o empiemas, el estado inflamatorio, donde vamos a aquí encasillar a las causas autoinmunes, el síndrome de Press, las vasculitis o la desmielinización aguda diseminada. En las causas metabólicas o anormalidades endócrinas vamos a tener pues todos los estados de alteraciones de electrolitos como la hiponatremia, la hipercalcemia, los estados de acidosis, por ejemplo, pacientes sépticos, la uremia, que proviene o viene de un origen renal, la falla hepática con la elevación del amonio, el mixedema, que vamos a tener por alteraciones de la tiroides, y la insuficiencia adrenal. También vamos a tener que la sola hipotermia te puede dar este estado de coma y pues puede ser como pues, bastante peligroso por ahí para los pacientes. Y pasando más como al estado o a la evaluación de estos pacientes, vamos a dividirlo, los textos te lo subdividen en tres puntos importantes, ¿no? Lo importante es saber la historia clínica, centrado, o si bien tratar de dilucidar cuáles pudieron ser los mecanismos que estén llevando al daño cerebral o que condicionan el estado de coma. La exploración física, sobre todo la exploración física neurológica, y los laboratorios, los cuales pues no vamos a pedir toda la batería de laboratorios que tenemos en el hospital solamente para diagnosticar un coma, sino con base en la historia clínica y la exploración física nosotros podemos dar un diagnóstico de tanto de la causa probable del coma como de qué tipo de coma o dónde se puede encontrar la lesión dentro del sistema nervioso. Em, Y sin más, vamos a pasar a la historia clínica y los puntos importantes de la historia clínica sin mencionarlos todos. Es simplemente que los textos te mencionan que lo importante es preguntar si se observó el inicio de los síntomas del estado de coma o del deterioro del estado de alerta, la temporalidad, cuánto tiempo lleva en este estado, si hubo síntomas previos al deterioro del estado de conciencia, si hay presencia de movimientos anormales o los hubo, incontinencia urinaria o alteraciones en el patrón respiratorio. Vamos a desglosar un poco más de estos, tanto de los movimientos anormales como de las alteraciones respiratorias. Em, en cuanto a las comorbilidades importantes a preguntar, son a mencionar diabetes, EPOC, epilepsia, la lesión cerebral previa, tumores cerebrales o que haya sido candidato a cirugías del sistema nervioso previamente. Otras puede ser el estado de inmunosupresión, enfermedades que requieran una anticoagulación pues crónica o indefinida y las intoxicaciones. Y en cuanto a la exploración física, donde sí sería un poco más importante detenernos, sería pues que lo primero es la valoración pues básica, ¿no? De todo paciente con este estado, que es este ABC, ¿no? La vía aérea, la ventilación y la circulación. Hay que asegurarnos de todas estas tres, primero, antes que todo. En cuanto a los signos vitales, pues ver si tiene fiebre, hipotermia, si está hipotenso, si está con datos de choque, ver signos claros de disnea o cianosis, lo cual nos puede dar que quizás el estado de coma esté condicionado por una alteración respiratoria, ya sabe, de cualquier tipo, no solamente las causas neurológicas de las alteraciones del patrón respiratorio, o más bien algún otro tipo de patología que pudiera ser, por ejemplo, de etiología infecciosa o un paciente que está ventilado por algún otro estado de choque. Em, en cuanto al examen neurológico, aquí lo más importante es observar pues el grado de respuesta ante un estímulo, los reflejos del tallo, las posiciones de los ojos, el tono muscular, si hay signos de focalización o si está lateralizando,
movimientos de los ojos o de las extremidades y los signos meningios. Vamos a tratar de desglosar todo esto un poquito más. Y bueno, nada más de forma muy rápida o breve, mencionar que hay escalas de valoración que se mencionan en muchos de los artículos, que es la muy clásica escala de coma de Glasgow, que vamos a tener subdividida en tres grandes rubros, en donde vamos a buscar la respuesta, ¿no? Vamos a tener la respuesta ocular, verbal y motora. De tal forma que tenemos para la respuesta ocular, pues lo que ya sabemos, 4 puntos, para la verbal 5 puntos, para la respuesta motora 6 puntos. Em, Sin embargo, se menciona que para la escala de coma de Glasgow tenemos pues un gran handicap con esta escala de valoración, hablando particularmente del estado de coma del paciente. Em, ya que, pues, como podemos observar, em, tenemos que la respuesta verbal y la respuesta motora tienen muchísima puntuación. De hecho, son las dos mayores, con 5 puntos siendo la verbal y la motora 6 puntos. Sin embargo, sabemos que existen pacientes en estado de coma que no te van a dar una respuesta motora at all, o que la respuesta verbal no va a ser adecuada o no puedes esperar una adecuada respuesta verbal de ellos. Por lo cual también existe una escala de coma de Glasgow que es predictiva a la parte verbal, que nos evalúa pues más como la parte ocular, o se le da un mayor énfasis y que trata como de solventar un poco las deficiencias que pudiera presentarse con la escala de coma de Glasgow pues clásica que ya conocemos. Entonces nada más como que para mejorar un poquito la valoración. Sin embargo, aunado a esto, sumado a esto, existe otra escala que es la escala de Ford, que es el Full Outline of Unresponsiveness Score, es la escala de Ford, y que va a tener cuatro valoraciones en la cual podemos ver que sí se le da peso o otra puntuación a otros rubros, los cuales no se encuentran tomados en cuenta para la escala de coma de Glasgow. Y entonces vamos a tener aquí, pues, lo que podemos valorar con ellos, ¿no? En cuanto a la respuesta ocular, pues, si lo abren los ojos de forma espontánea, si sigue con la mirada, si parpadea, todo esto ante un estímulo verbal o sea un estímulo doloroso, y te van a dar en cada uno de los rubros, si nos damos cuenta, la puntuación es la misma, va de 0 si no hay respuesta, a 4 si hay una respuesta adecuada. Y pues vamos a tener que lo que es diferente aquí es que ya no hay respuesta verbal como tal, sino que se toma los reflejos del tallo de una forma más importante y el patrón respiratorio, siendo que pues va a tener también en cuenta si el paciente se encuentra o no intubado para dicha valoración. Se menciona que, pues, evidentemente, ya con esto que hemos mencionado, la escala de valoración de Ford es mucho mejor para valorar a un paciente en el estado de coma, por lo que, pues, como hemos visto en varios pacientes y nos tocó ver en pacientes críticos, pues sí nos genera una mejor valoración del paciente en estado de coma y, por ende, tomar mejores decisiones clínicas para el paciente, ya sea hacia la mejoría o hacia detectar un estado irreversible del estado de coma. Y más en cuanto a la parte clínica, en cuanto a la valoración neurológica específicamente, vamos a tener que es muy importante realizar una exploración pupilar. Si bien hemos visto que en los pasos de visita y en muchos lugares no se le da tanta valoración a estos pacientes o de una forma tan detallada como debiera, siendo que la exploración pupilar es uno de los datos más importantes o que te va a dar mucha mayor cantidad de datos sobre el estado de conciencia de tu paciente. ¿Por qué? Porque pues, es capaz de excluir tanto el origen estructural versus un origen metabólico del estado de conciencia, ya que se menciona en los textos que las pupilas son relativamente resistentes a las alteraciones metabólicas, sobre todo pues cuando van iniciando. Hay que valorar de la exploración pupilar tamaño, forma,
la simetría o las asimetrías que puedan presentarse y la reactividad a la luz. ¿Y cómo vamos a valorar? Pues bueno, tenemos los reflejos pupilares, ¿no? Entonces, en el número 1 vamos a mencionar el reflejo fotomotor, que es realmente el clásico que todos hacemos, todos los pases, vemos a los pacientes y les aplicamos un estímulo doloroso intenso directamente sobre la pupila, con lo que vamos a provocar la contracción pupilar de forma bilateral, o esa sería la respuesta que estamos buscando. Esto nos va a dar datos sobre el nervio ocular y el nervio motor ocular común, los cuales son el nervio craneal 2 y 3. Vamos a tener que distintas lesiones nos van a dar distintos tipos de respuesta ante los reflejos pupilares. La lesión diencefálica, que ya vimos algunas causas de lesión diencefálica, te van a dar como respuesta pupilas pequeñas o mióticas y que sean reactivas a la luz. Una lesión a nivel hipotalámico se va a producir un síndrome de Horner a nivel ipsilateral. Recordar que el síndrome de Horner es ptosis, miosis y anhidrosis, nada más para que lo tomemos en cuenta. Siguiendo con las lesiones, una lesión a nivel de mesencéfalo te va a dar generalmente pupilas que estén en posición media y que sean reactivas a la luz. Para esto puede existir una lesión de tipo lesión tectal a nivel o cara dorsal. Te va a dar que las pupilas van a estar durante el reposo con una leve midriasis sin respuesta al estímulo luminoso, pero el reflejo cilioespinal que te va a dar la dilatación pupilar por medio de un estímulo doloroso se encuentra conservado. Es que como podemos ver, no solamente vamos a encontrar respuesta pupilar por estímulo luminoso, sino también por estímulo doloroso, aunque existe una respuesta fluctuante espontánea del tamaño pupilar, lo cual va a ser denominado como IPUS. Y bueno, vamos a tener aquí una lesión del núcleo del tercer nervio craneal. A mencionar que no es lo mismo lo que mencionamos anteriormente con la lesión de las fibras del tercer nervio. Aquí estamos hablando del origen, que sería el núcleo del nervio. Va a ser un tamaño pupilar intermedio. La forma va a ser irregular y con frecuencia podemos encontrar pupilas que son asimétricas o desiguales, completamente reflécticas al estímulo luminoso. La lesión de fibras del tercer nervio va a provocar la parálisis oculomotora del tercer nervio craneal y te va a dar una pupila dilatada, pero reactiva al estímulo luminoso. Las lesiones que sean a nivel del puente o de la protuberancia te van a dar pupilas que sean puntiformes, mióticas, que reaccionan levemente al estímulo luminoso. Entonces, de aquí pues ya tenemos varios orígenes, varios etiologías que pudiéramos pensar con distintos tipos de lesión y que pues realmente lo que te pueden dar es una localización bastante precisa de dónde pudieras encontrar una lesión y con esto pues guiar tu exploración o los laboratorios subsecuentes. De la parte ocular no solamente se limita a la valoración pupilar, sino también a la exploración palpebral. Es importante conocer pues la adecuada técnica, ya que pues vamos a tener que los pacientes en coma generalmente tienen los ojos cerrados y la exploración palpebral se evalúa al abrir estos párpados y soltar para ver el movimiento pasivo de los mismos, ver cómo cierran, si cierran o no cierran. Las alteraciones que puede haber de la exploración palpebral, puede haber que tengamos un paciente que se encuentre en un pseudocoma, lo cual te va a dar un parpadeo que si bien es espontáneo, te va a presentar también resistencia a la apertura y un cierre posterior a la misma, que va a ser un movimiento pues más fuerte. Un síndrome de Horner, que ya mencionamos la triada del síndrome de Horner, que puede ser uni o bilateral, y una lesión a nivel del puente que te va a dar retracción palpebral. En cuanto al reflejo corneal, nada más mencionar que pues lo normal es que se produzca el cierre reflejo palpebral de forma bilateral con elevación del globo ocular. Esto es pues el denominado fenómeno de Bell. Vamos a tener que la alteración del séptimo nervio craneal te va a dar un fenómeno de Bell, pero sin oclusión ocular.
Es decir, que tú no estés evocando este fenómeno y se presente de cualquier forma el mismo cierre reflejo palpebral bilateral con elevación del globo ocular. Y vamos a tener que en lesiones pontinas vamos a tener la abolición del fenómeno de Bell y en el coma profundo desaparece cualquier tipo de reflejo corneal. En cuanto a la motilidad ocular, vamos a tener que pueden existir anomalías durante el reposo, por lo cual es importante ver que una lesión frontal te puede dar una desviación que va a ser de tipo conjugado hacia el lado de la lesión. Si los ojos van a estar mirando hacia la lesión. Si va a haber una lesión pontina, va a haber una desviación em, a la inversa. Va a haber más bien, es una lesión que va a haber hacia el lado de la paresia. La lesión de nervios oculomotores va a haber una desviación que va a ser completamente desconjugada y las que sean un poco más abajo a nivel de tronco encefálico va a haber una desviación denominada desviación de Skew, que va a ser la desconjugación completa en reposo en el plano vertical. Los movimientos espontáneos oculares te van a dar o hablar un poco de la integridad del tronco encefálico. Vamos a ver que si hay lesiones a nivel de tronco encefálico, los movimientos espontáneos van a ser movimientos erráticos, lentos y pues conjugados en cualquier dirección. Los movimientos reflejos van a ser, por ejemplo, aquí mencionados, los reflejos óculocefálicos, los cuales se van a dar con la rotación rápida de la cabeza en plano horizontal y vertical, con los párpados elevados. Es importante no mover pues, la cabeza del paciente si realmente no vamos a ver los movimientos oculares, y con desviación conjugada al lado contrario al movimiento que estás realizando. Importante aquí mencionar que pues no se realizan este tipo de maniobras en pacientes que tengan pues el antecedente de una lesión cervical, ¿no? Porque pudiéramos empeorar la lesión y pues que ya no haya como reversibilidad de la misma. Y la estimulación calórica, que es la que pues ya conocemos de la exploración neurológica, es aquella que se evoca bueno, utilizamos 50 mililitros de agua fría que se van a introducir en canal auditivo y te van a hablar de la integridad del tronco encefálico, que es donde se va a dar estos reflejos oculovestibulares, que se va a dar con la instilación de estos 50 mililitros de agua fría. Va a haber, los ojos va a haber una desviación de tipo tónica y lenta hacia el lado de la instilación. Eso te va a hablar de integridad del tronco encefálico. Y bueno, pasando a la parte motora de la evaluación, vamos a tener que te puede ayudar igualmente a localizar la lesión ante un estímulo doloroso. Vamos a tener que existen las posiciones de celebración y de corticación, que clásicamente ya conocemos pues de la exploración física. La de celebración va a ser una postura en brazos en aducción extendidos, van a tener rotación interna e hiperpronación. Las piernas se van a encontrar extendidas y con flexión plantar. La decorticación es una posición en flexión bilateral del codo y muñecas, aducción en hombros y dedos en extensión y con rotación interna. Va a haber flexión plantar de la extremidad, de las extremidades inferiores. Em, los movimientos espontáneos pues se pueden presentar para el estado de coma, crisis epilépticas, mioclonías rítmicas o arrítmicas o una postura tetánica. Cuanto a la respuesta refleja, vamos a tener que se pueden presentar distintos tipos de reflejos y nos van a hablar de alguna alteración neurológica. Hablando del reflejo de prensión, vamos a tener que el paciente tiende a agarrar la mano del examinador ante un estímulo leve. Si bien muchas veces podemos notar que tanto familiares como personal médico tomamos el reflejo de prensión como que realmente el paciente no tiene alguna alteración, vamos a tener que ese reflejo de prensión ante un estímulo pues bastante leve no nos va a decir que el paciente está neurológicamente íntegro, sino más bien que puede existir una lesión frontal contralateral a la extremidad que se está examinando. Puede existir también la rigidez paratónica, que es una oposición continua al movimiento pasivo, pero rápido de una extremidad. Esto cambia cuando el movimiento se hace de forma lenta, es decir, solamente
existe cuando se realiza un movimiento un tanto más rápido o más agresivo de la extremidad. Y nos va a hablar de una lesión de tipo hemisférica, contralateral a la extremidad que estamos examinando, y también se puede dar en alteraciones metabólicas. Vamos a tener la respuesta de triple flexión, que va a ser en en la extremidad inferior hay una flexión de la cadera, rodilla y dorsiflexión del tobillo. Esa es la triple flexión. Y nos va a hablar de lesión a nivel de los haces corticoespinales o de la vía corticoespinal. Las alteraciones del tono muscular nada más es pues observar que exista flacidez muscular en las cuatro extremidades, con los que vamos a tener un daño pues difuso. En cuanto a los patrones ventilatorios, pues vamos a ver que realmente son ciertamente importantes para valorar al paciente, ya que la ventilación o la respiración es una función que se encuentra controlada por distintos mecanismos, los cuales se encuentran en el tronco encefálico. Y como tal, pues vamos a tener que existe pues la apnea postventilación, que se da tras 5 inspiraciones profundas, presentando un periodo de apnea de 10 segundos. La respiración es clásica de Cheyne-Stokes, que va a ser una respiración periódica con una fase de aumento y a la vez otra de descenso progresivo de la frecuencia respiratoria, con cambios también en la amplitud de la respiración, y va a ser seguido por un periodo de apnea y luego va a continuar con el mismo patrón, ¿no? Creciendo y descendiendo y con periodo de apnea. Em, el coma con hiperventilación está, pues, solamente mencionan que pues, está asociado a alteraciones metabólicas que te pueden dar esta parte de la hiperventilación. La hiperventilación neurógena central es una respiración continua de tipo profunda y con una frecuencia rápida, con una frecuencia de 25 respiraciones por minuto. La respiración apneústica, que es realmente una bradipnea como de base, que va a presentar también periodos de apnea que van a ser hasta de 30 segundos, seguidos por una leve inspiración, más bien una inspiración profunda, que posteriormente detiene la respiración por 10 a 15 segundos más. Y la respiración atáxica, que va a ser un patrón irregular, tanto frecuencia como profundidad. Y acá les puse como esta diapositiva para que pues con el mismo orden que vimos en la diapositiva anterior, como que correlacionen un poquito, nada más para no llenar tanto de texto. Entonces, la ventilación, todos los patrones que ya vimos ventilatorios van a ser sugestivos de lesiones a diversos niveles. Vamos a tener que, el número uno, la apnea postventilación va a ser en pacientes que se encuentren obnubilados, es decir, un paciente que todavía tiene una respuesta al estímulo, pero va a tener o puede tener este tipo de alteración de la ventilación. Em, Puede haber para la segunda lesiones hemisféricas que sean tipo bilateral, esta es la respiración de Cheyne-Stokes, las asociadas a alteraciones metabólicas o intoxicaciones. Para la cuarta, lesiones a nivel de mesencéfalo inferior y del tercio medio del puente de Barolio, la lesión del puente inferior y lesiones de región de la cara dorso medial del bulbo. Y como parte de otros hallazgos a la exploración neurológica o complemento de esta exploración es revisar el fondo de ojo. Pudiéramos ver realmente ahí datos como de hipertensión intracraneal, hemorragias u otros cambios. Em, el reflejo de amenaza visual, el reflejo nauseoso, los reflejos osteotendinosos y el reflejo cutáneo plantar. Y bueno, aquí pues la verdad se ve un poquito pequeño, pero en cuanto a la valoración integral del paciente comatoso, que ya mencionamos los primeros dos puntos, que son la historia clínica, ya mencionamos las preguntas o los puntos principales, el examen físico, eh, igualmente ya mencionamos toda esta parte de la exploración física neurológica, y pues ¿qué estudios de laboratorio podemos pedir a los pacientes o de orina? Pues podemos dar pues con los laboratorios básicos, ¿no? Generalmente ver cómo tiene glucosa, electrolitos, urea en la sangre, el nivel de creatinina y pues una biometría hemática.
a descartar las primeras causas que podamos encontrar, tanto metabólicas como infecciosas, quizás en este caso. Considerar pues una gasometría, unas pruebas de función hepáticas, pensando en tóxicos más como pues la urea y el amonio en estos casos, intoxicaciones como por etanol, un panel toxicológico, quizás pensando en un paciente que fuera usuario previamente de drogas recreativas. Y el panel, pues, niveles que pudieran darnos de hormonales, ¿no? Estamos hablando específicamente de el, el cortisol y el panel de tiroides. Pensar ya en las alteraciones autoinmunes, creo que si bien la encefalitis autoinmune es algo que se debe tratar rápidamente, pues sí se tiene que valorar cuando el caso pudiera ser abocado a este tipo de causas. No es algo que se pida como tan de rutina, pero sí es algo que se debe pensar en cierto tipo de pacientes, ¿no? En cuanto a la valoración de los estudios de imagen, pues valorar qué tanto se beneficia el paciente o qué cambios esperamos encontrar o dónde los esperamos encontrar. Vamos a tener que, para ver el parénquima cerebral, vamos a tener siempre pues esta parte de la tomografía versus la imagen por resonancia magnética. Si bien es mejor en muchos casos la imagen por resonancia magnética, vamos a tener que la tomografía pues es mucho más, está mucho más disponible en todos los centros y también podemos encontrar ciertas alteraciones en la misma. Y para ver la parte de la vasculatura del cerebro, vamos a tener pues realmente que encontremos una alteración o sospechemos de una alteración a nivel vascular, ya sea de tipo arterial o venoso. En cuanto a la punción lumbar, valorar pues lo que ya sabemos de la punción lumbar, el nivel de glucosa, las proteínas, las células nucleares, em, la parte de cultivos y todos otros marcadores infecciosos que pudiéramos pedir pensando en que tuviera una meningitis, encefalitis o una meningoencefalitis, o un panel autoinmune para pensar en la encefalitis autoinmune en casos pues selectos. En cuanto al electroencefalograma, pues realmente lo que he visto es que no se le da tanto peso como un estudio, vaya, de primera línea o cuando va llegando el paciente, simplemente centrarse más bien en la otra parte para encontrar realmente la etiología del, del estado de coma. Sin embargo, pues sí tiene su utilidad para ciertos estados como pacientes epilépticos, pacientes que realmente pudiéramos encontrar, o hablando ya de muerte cerebral, lo cual vamos a ver más tarde. Em, y pues nada más aquí, como para resumir lo que pudiéramos pedir en cuanto a una valoración inicial para el paciente que se encuentre inconsciente, es nada más pues lo que ya vimos, si acaso aquí se suma un poco el screening de factores de coagulación y nada más. Aquí, esta tablita que les pongo de cómo abordar el estudio de la conciencia en un paciente que se encuentra con una lesión cerebral en un estado agudo. Nada más mencionar que sí existen o se han planteado el uso de los estudios neurológicos, por así decirlo, para la valoración del estado de conciencia. Sin embargo, lo que vi en artículos que, pues, donde se está dando como un consenso entre expertos es, pues, qué tipo de pacientes o qué tanto se benefician de realmente invadir más bien al paciente. Esto también tiene mucho que ver o tiene relación con el pronóstico, el neuropronóstico del paciente. Pero vamos a tener que en un estado de reposo en el cual tienes a tu paciente postrado y lo puedes valorar bien, puedes hacer estudios de imagen de tipo resonancia magnética para ver cómo está la estructura, ver que realmente no se haya afectado o tenga una herniación importante que nos va a dar un estado permanente con alteración del estado de conciencia y vamos a tener que hay diferentes secuencias que se pueden valorar, ¿no? Tenemos el FLAIR, T1, la difusión o pues de plano pasar al estudio por tomografía. Sin embargo, pues en estos casos sí sería considerable
aquí pensar en que la resonancia magnética es pues ampliamente superior para valorar esta parte. Un electroencefalograma en reposo también se puede valorar el estado del paciente en un estado funcional. Aquí mencionar que sí se ha visto que algunas áreas del cerebro que son importantes para el estado de conciencia, se han visto que pacientes que se piensa que tienen un estado de coma persistente o que no van a salir, algunos sí tienen diferenciales para pensar que no están en ese estado de coma o en un estado vegetativo persistente. Ahorita lo vamos a mencionar. Em, Hay otros marcadores que se pudieran valorar o tomar para tener mayores datos de la extensión del daño cerebral a nivel de sueroplasma o líquido cefalorraquídeo, pero que realmente, al menos yo nunca he visto que lo tomemos o que haya para valorarlo y que realmente qué tanto es riesgo, más bien costo-beneficio realizar estos estudios. Los estudios que se hacen durante una evocación pasiva, que tenemos los potenciales evocados, la modulación del sistema nervioso autonómico y la estimulación magnética transcraneal, los cuales pues únicamente leí que están todavía valorando qué tantos son beneficiosos para los pacientes. Las alteraciones o más bien las pruebas activas de estos pacientes, que sería el la valoración del comportamiento, una electromiografía con respuesta, las imágenes que ya son de tipo funcional, la resonancia magnética, que son más dinámicas, y el electroencefalograma de la misma forma. Y los estudios que ya sean, que son con intervenciones, vamos a tener el uso de fármacos como la amantadina y las estimulaciones mecánicas, que sería una estimulación más de tipo eléctrica o con tipo ultrasonido. Sí se mencionan en estas últimas dos en diversos artículos, sin embargo, todavía no se encuentra como un beneficio, o yo no encontré un artículo que de forma sólida te dijera que sea una buena intervención realmente en los pacientes con estado de coma. Hay como mucha polémica al respecto, entonces todavía no se usan pues, de forma estandarizada. Y bueno, en cuanto al tratamiento del estado de coma, vamos a tener que lo primero es el ABC, ¿no? Asegurar la vía aérea, una adecuada ventilación, que tengamos una circulación perfusoria con metas de presión arterial media, prevenir la extensión del daño. Aquí se menciona de forma general que para prevenir la extensión del daño se puede dar tiamina posterior a la infusión de dextrosa, que a veces utilizamos en algunos pacientes. La temperatura objetivo, sobre todo en ciertos pacientes, que va desde un rango de 33 hasta los 36 grados Celsius, evitar los episodios de fiebre. En cuanto a la neuroestimulación, es lo que les mencionaba, ¿no? Tanto de forma física o mecánica. Esto se menciona que se ha utilizado diversos fármacos. O el que se menciona más de todos es la amantadina. Sin embargo, también se ha utilizado metilfenidato, solpidem y fluoxetina. Sin embargo, los resultados no son como para una estandarización del uso de la neuroestimulación, ni farmacológica ni mecánica. De las posibles complicaciones, pues un paciente que está postrado tiene alto riesgo de infecciones, ya lo sabemos, tromboembolismo por el estado de que esté postrado, la ruptura de la piel, daño ocular porque no existe como tal una oclusión, o los pacientes que no tienen los ojos cerrados van a poder tener pues úlceras corneales, y el estado de desnutrición, pues es un paciente que difícilmente va a llegar a sus metas calóricas en un estado de coma, ¿no? Entonces, nada más tener en cuenta las posibles complicaciones para prevenir en estos pacientes. En cuanto al tratamiento dirigido, porque esto es una parte como basal del coma, vamos a tener que, pues, el tratamiento va dirigido a la causa que te esté dando la alteración del estado de alerta, ¿no? Vamos a tener que, pues, para un estado de un EBC, vamos a tener la trombolisis o una trombectomía mecánica, eh, ca- eh, soluciones quirúrgicas para algunos pacientes como por infarto hemisférico masivo, pues vamos a tener la hemicraniectomía cuando sean candidatos a ella. Un estatus epilépticos, pues el tratamiento farmacológico.
Anticomicial, lesiones de masa que estén intraparenquimatosas, pues la resolución quirúrgica o quizás unas medidas antiedema. Em, que se presenten colecciones en modo extraxial, pues vamos a tener resolución quirúrgica. Para el hidrocéfalo, pues un drenaje o una derivación ventricular. Para la meningitis, pues tratamiento con corticosteroides y antibióticos. Hablando de herpes, pues darle aciclovir o su tratamiento antiviral. Para las causas autoinmunes, pues bolear con metilprednisolona, recambio plasmático o inmunoglobulina. Para la trombosis de seno venoso, pues la anticoagulación y considerar la infusión de un trombolítico, un agente trombolítico de forma pues, local. Para el síndrome de Press, pues el control de la presión arterial, tratamiento anticonvulsivo y descontinuar las probables causas del síndrome. Para un embolismo de aire puede haber considerar el oxígeno hiperbárico. Para intoxicaciones, pues evidentemente descontinuar la droga o fármaco que esté dando la alteración y buscar si existe un antídoto. Para la hipercapnia, pues vamos a tener pues el manejo avanzado de la vía aérea por ventilación mecánica. Para el envenenamiento con monóxido de carbón, pues oxígeno suplementario. Y pues tratamiento de las causas más reversibles como la hipoglucemia, el coma diabético, la uremia, la hiperamonemia, la apoplejía pituitaria, que aquí pues realmente va a ser el uso de corticosteroides y la cirugía. Para el mixedema, que sería el tratamiento con hormona tiroidea, y la encefalopatía de Wernicke, sería el uso de tiamina. La hipotermia, pues dar temperatura a ese paciente por cualquiera de los métodos. Acá nada más les pongo, pues, de forma resumida, un abordaje diagnóstico sistemático para los pacientes con alteración del estado de conciencia, pues, tipo coma, que realmente es un resumen de todo lo que ya vimos en la presentación. Entonces, nada más es como un pequeño resumen. Y pues llegamos a las alteraciones del estado de conciencia, pero que ya se consideran crónicos o estados prolongados. Como parte de una definición, vamos a tener que el punto de corte en cuanto a tiempo de un estado de conciencia es 28 días. Entonces, ya se considera un estado crónico de coma en este tiempo. Y dependiendo de la severidad o de lo que encontremos en el paciente, vamos a tener dos estados muy importantes. El estado vegetativo, o que ahora ya se le llama Unresponsive Wakefulness Syndrome, que se caracteriza por que el paciente sí tiene una apertura espontánea de los ojos y existe un ciclo conservado de sueño-vigilia. Sin embargo, no hay otro indicio sugestivo de un estado de conciencia en sí mismo o sobre el ambiente. O sea, están como ahí flotando en el ambiente. Y el estado mínimo de conciencia, el cual se va a subclasificar también en dos. Sin embargo, vamos a tener que es una alteración de la conciencia severa, pero que tiene un comportamiento propositivo, que ya sea mínimo, sutil o inconsciente. Y vamos a tener que se va a subdividir en el plus, o en el plus y en minus, ¿no? Únicamente siento el diferencial si existe lenguaje o sin lenguaje. En cuanto a la evaluación y cómo vamos a ver si el paciente está o no en uno de estos estados, la valoración eh, clínica, si bien es importante, a veces no es tan fácil hacer una distinción sobre estos síndromes, entonces hay que hacer como una valoración dirigida. Vamos a tener que para la valoración tenemos escalas como el Coma Recovery Scale Revised y pues los estudios de imagen, que podemos hacer un PET o una resonancia magnética, donde pues, sí podemos observar en los pacientes que existe un cambio en el metabolismo que se presenta durante la activación mental. Y esto pues te va a decir que el paciente pues está en un estado mínimo de conciencia más que en un estado vegetativo o el otro eh, síndrome. En cuanto a la muerte encefálica, ¿cómo determinar una muerte encefálica? Es un término comúnmente utilizado
para definir muerte, normalmente por criterios como neurológicos. Es una condición en la que si bien la circulación sistémica o la circulación del cerebro va a estar preservada, pero no existe evidencia alguna de función cerebral. Y para esto, o para iniciar el abordaje de la muerte encefálica, para definir la muerte encefálica en un paciente, existen dos prerequisitos a realizar antes de esto. Y uno de ellos es establecer el estado irreversible del estado de coma. Y dos, confirmar la ausencia de factores que confunden el diagnóstico. Por ejemplo, pacientes que se encuentran con una sedación profunda o que se encuentran con bloqueo neuromuscular. Primero retirar todos esos fármacos y pues corroborar que es un paciente susceptible a este abordaje. Y pues aquí nos proponen un pequeño algoritmo para el diagnóstico del mismo. Entonces vamos a tener que aquí pues se cumplen los dos primeros requisitos, ¿no? El estado irreversible del coma, de una causa que ya conozcamos como estado irreversible del coma, la ausencia de factores confusores y la ausencia de una respuesta motora al estímulo doloroso y que se encuentren abolidos todos los reflejos de tallo. Para esto, pues nos van a dar en consideración el test de apnea y vamos a tener dos posibles respuestas como tal, ¿no? Si no existe la respiración o ventilación espontánea, vamos a tener el diagnóstico directo de muerte cerebral. Y vamos a tener, por otro lado, también que se haya abortado el test de apnea. Y vamos a tener aquí dos variables, que sea repetir el test de apnea después de un intervalo de tiempo. Vamos a tener las mismas dos respuestas, ¿no? Si hay presencia de la ventilación espontánea o si no hay respuesta a la ventilación espontánea. Y, por otro lado, este test o ancillary test nos va a dar la confirmación de la muerte cerebral y en caso de que no exista confirmación, pues vamos a tener que repetir los exámenes o de hacer una valoración continua, ya que pues tenemos un paciente que pues si bien no está confirmada, pues de todas maneras tiene un estado reversible del estado de coma y pues no existe una respuesta consistente con que no exista la muerte cerebral. El test de apnea vamos a tener que existe o cómo se hace. Primero hay que contar con unos prerequisitos, ¿no? Vamos a tener que la presión de CO2 se encuentre pues, dentro de parámetros de normalidad, entre 35 y 45 milímetros de mercurio. La presión, la presión arterial va a estar a nivel sistólico más de 100 milímetros de mercurio. Esto puede ser con o sin vasopresores administrar 100% de oxígeno suplementario por al menos 10 minutos previos al test de apnea. Lo ideal es tener más de 200 milímetros de mercurio con un PIB menor de 5 y la ausencia de signos clínicos de restricción de volumen intravascular. Y ahora sí, los pasos para el test de apnea con nuestros requisitos previos es, lo primero es desconectar al paciente del ventilador, dar oxígeno a 6 litros por minuto por un tubo, por el tubo traqueal hasta o lo más cercano a la carina, ver si existen movimientos ventilatorios o movimientos sugestivos de un movimiento ventilatorio y monitorear al mismo tiempo la pulsioximetría y la presión arterial. Em, Dejar o cesar la prueba y reconectar al paciente al ventilador si existe evidencia de estos movimientos respiratorios, si hay hipotensión refractaria que caiga más de 90 milímetros de mercurio la presión sistólica o que la hipoxemia pues empeore, ¿no? Llegando al punto de corte de menos de 85%. Si no hay movimientos respiratorios por aproximadamente 8 minutos, en ese momento obtener una gasometría arterial y si la apnea está pues bien establecida, si la presión arterial de CO2 va a más de 60 o más o un aumento sobre la basal de 20 milímetros de mercurio, pues diagnóstico de que tiene pues apnea. Y pues otros estudios que se mencionan para confirmar la muerte cerebral es pues el electroencefalograma,
Sin embargo, vamos a tener que aquí puede haber como pues pros y contras del uso de estos estudios. Em, Vamos a tener, pues, en estos tres casos vamos a tener el electroencefalograma, estudios de medicina nuclear, ya los mencionamos, el PET, que vamos a tener esta imagen con inyecciones en los minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas del isótopo, y para ver la perfusión cerebral, ¿no? O lo que vamos a encontrar en la muerte cerebral es que no haya perfusión cerebral. El Doppler transcraneal, pues que se puede hacer de forma bilateral, transtemporal o transforaminal, eh, para pues ver realmente si hay o no flujo sanguíneo o si hay pequeños picos de estos flujos durante la sístole. Los últimos dos que aquí separé es la cateterización para hacer una angiografía o una angiografía por tomografía computada. Y realmente, pues a lo que nos vamos a abocar es a ver la ausencia del flujo intracraneal arterial en ambos estudios. Y en cuanto al pronóstico o neuropronóstico de estos pacientes, pues depende de la causa que te haya llevado al estado de coma y de la duración del mismo. Se menciona que evidentemente el tratamiento en agudo o antes, lo más tempranamente posible, siempre dará un mejor pronóstico al paciente, aun cuando el daño o la causa sea severa. Y pues siempre se debe de pensar en hacer un pronóstico y sobre todo se menciona para el uso de los estudios la edad del paciente, la funcionalidad previa al evento de la alteración, las condiciones actuales del enfermo, el daño estructural que esté comprobado por imagen y todos los estudios que ya mencionamos, pues la causa del estado de coma y las complicaciones secundarias al mismo. Em, Y pues con esto terminamos la presentación. Ok, buenos días. ¿Me escuchan por allá? Sí, te escuchamos bien. Bueno, la parte del test de la apnea en realidad ya está relativamente contraindicada. En la mayor parte de centros existen muchos estudios diagnósticos que nos ayudan al diagnóstico de muerte cerebral y sobre todo en los casos que tienen demanda, 8 minutos tener a un paciente que de por sí está muy crítico, pues se asoció con muerte. Entonces, sobre todo por los familiares, si en un momento ven que tú le quitas el tubo y en ese momento se murió, dicen lo mató, y entonces tengan mucho cuidado con eso. De preferencia que no estén los familiares, que de preferencia si es un paciente que está joven, que están en un proceso de duelo, no es necesario. Digo, sí es una herramienta clínica que se puede utilizar, pero no es necesario, ¿no? Yo creo que es la última opción para el diagnóstico de muerte cerebral. Voy a empezar a hacerles algunas preguntas. No sé si quiera algún voluntario empezar a responderla. ¿Alguien que se anime de voluntario? Bueno, entonces al público, ¿ya se animó alguien? No, pero te voy diciendo. A ver, Mariana. Mariana, Mariana, descríbeme un paciente con estado vegetativo. ¿Cómo estaría esa persona? Hola, doctora. Pues sería un paciente que en estado vegetativo no tiene respuesta a estímulos externos, no interactúa con el medio. Ah, Los reflejos se encuentran ausentes. ajá. ¿Y qué más? ¿Y cómo lo diferenciarías de un paciente en estado de coma? ¿Qué diferencia hay entre un paciente en coma y un estado vegetativo? No, no sé, doctora. Entonces, miren, estas son las cosas interesantes. Sí es el tiempo, pero a ver, ¿alguien del público en general me quisiera decir cuál es un estado vegetativo persistente y cuál es un estado vegetativo permanente? ¿O alguien del público sabe cuál es la diferencia entre un estado de coma y un estado vegetativo?
A ver, Fer, ¿estás por ahí? Sí, doctor. O sea, tiene que ver con el tiempo. Me parece que el corte es de un mes. Casi no se escucha, Fer. Bueno, tiene que ver con el tiempo. Me parece que el corte es de un mes, pero no estoy segura. Para Ajá. el permanente. Ajá, o sea, persistente es un mes, ¿no? O sea, si un paciente tiene un estado vegetativo persistente, con que tenga un mes. Y permanente, ¿más de cuánto? 3 meses. 3 meses, muy bien, más de 3 meses. Y entonces, ¿y tú sí me podrías decir, Fer, cuál es la diferencia entre un estado de coma y un estado vegetativo? No estoy segura. Mire, lo único es que el paciente que tiene un estado vegetativo tampoco preserva la conciencia, pero ya es un paciente que tiene funciones diencefálicas preservadas, como por ejemplo, ¿qué? O sea, por ejemplo, ya son pacientes en secuela, pueden tener actividad de sueño-vigilia, en el día tienen los ojos abiertos, o sea, no están conscientes, pero ya abren los ojos, pueden bostezar, de repente, por ejemplo, estás del lado derecho y pueden voltear a ver, te vas al lado izquierdo y pueden llegar a tener un cierto seguimiento con la mirada, ¿no? El paciente, el familiar siempre te dice, ya está despierto, ya está, pero no es lo mismo que consciente. El paciente está ido y no interactúa con el medio, pero ya despierta, abre los ojos, se duerme. Esa es la diferencia, ese es un paciente en estado vegetativo. Ahora, ¿alguien más? Luis, alguien que se te figure por ahí, otro. A ver, Gus. Entonces yo a Gustavo le preguntaría, ¿cuál sería la diferencia entre un estado vegetativo y un estado de mínima conciencia? No, la verdad no sé, doctora. Sí sabes, mira, por lo menos hasta por el nombre puedes inferir algo. Entre un vegetativo y un mínima conciencia, Vegetativo ¿cuál diferente. es la diferencia? O sea, que tiene cierta respuesta a su entorno. Exacto, esa es la diferencia. O sea, un estado de mínima conciencia, de Ajá. repente pacientes que, por ejemplo, a lo mejor no hablan ni nada, pero de repente llega el familiar y entonces, como que tienen una cierta emoción. O como que de repente no sé, llega el médico y le aprietan la mano. O hay una mínima interacción. El paciente está muy mal, o sea, porque no hay una conciencia todo el tiempo, obviamente no va a emitir lenguaje, está muy dañado toda su área cortical, pero algo conecta. Ese es un estado de mínima conciencia. Ajá. Obviamente preserva igual, el más bajo sería estar en estado de coma. Después de estar en estado de coma, lo siguiente peor sería estar en estado vegetativo, lo siguiente peor sería estar en estado mínimo de conciencia. Ahora, yo le preguntaría a alguien más. ¿Quién? A ver, Lucy, andas por ahí. Apenas va a preguntar. Apenas va a preguntar. La pregunta para Luz, ¿es Luz? Lucy. Lucy, la pregunta para ti sería, ¿cuál es la diferencia entre una fascia global y un mutismo asinético? O un paciente en coma, o cuál, de alguna de las dos, ¿sabes cómo está el paciente? Un paciente con afasia global, ¿cómo está? Pues, o sea, no puede comunicarse con el medio. Ni No se puede comunicar con el medio, ¿te entiende? tampoco entiende. Tampoco entiende. Pero ¿cómo lo ves? O sea, no te entiende, no habla, pero ¿cómo lo ves? A ver, o sea, en la piel, ajá, exactamente. ¿Cómo? Está, o sea, está despierto. Está despierto, puede caminar, bueno, digo, dependiendo de la lesión,
pero en general todo lo demás está respetado, ¿no? Puede obedecerte órdenes, o sea, no te entiende bien, pero Ujú. puede hacer cosas y se ve perfecto, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo es un paciente con mutismo asinético? O alguien más del público que me diga cómo está un paciente con mutismo asinético. O sea, que aparte de que, bueno, quizá no pueda comunicarse, que tenga incapacidad para el movimiento. No, no radica en eso. Fíjate, los pacientes que tienen mutismo asinético son pacientes que tienen lesiones en dónde, en qué lóbulo del cerebro, alguien que me diga en qué lóbulo y exactamente cuál es la área afectada, van a entender qué tipo de paciente. Paquito, El lóbulo. No es el frontal, doctor. Ajá, exactamente. O sea, un Aquí paciente con... creo que salió al baño, doctor. ok. Ah, bueno, pero bueno, un paciente con mutismo asinético es un paciente que tiene una lesión frontal. Y entonces, a nivel medial, ¿qué controla la región medial del frontal? ¿Quién? O sea, ¿qué funciones? Ajá, ¿qué funciones controla la región medial? No, La o sea, región la región medial medial del- del frontal. Ajá. O sea, nosotros tenemos una región orbitofrontal, una dorsolateral y una medial. La región medial del frontal, ¿cuáles son sus funciones? Pues la toma de decisiones podría ser. Ajá, la voluntariedad. Ajá. Entonces, obviamente un paciente que está ahí es un paciente, la socialización, por ejemplo, también nos ayuda la ira. Un paciente que está ahí está apático, abúlico, O sea, pues serían las funciones una como motivación. más superiores, ¿no? El paciente que está con mutismo asinético es un grado de paciente en donde no tienen cero motivación ni para hablar. Entonces es un paciente que está así, o sea, no hablan y de repente pues si está en coma, está en mutismo asinético, que está, no habla nada y solamente, ahora, por ejemplo, ¿qué padecimientos que ustedes ven con relativa frecuencia te pueden dar una situación de mutismo asinético? Beto, Sí los ven, Mutismo. encefalitis, los que tienen encefalitis, ¿por casi qué? no te escuchamos, Beto. Puede ser por eso. Con mutismo cinético. ¿Qué está? Con mutismo cinético. Ajá, pero o sea, ¿qué pacientes has visto tú? ¿No has visto a alguien que esté así como que ni te pela, ni... Sí lo han visto, estoy segura que lo han visto. Depresión mayor puede ser, pero no se me ocurre Bueno, otra. demenciados también podría, hay un grado muy severo, los demenciados muy severos pueden llegar a tener grados de mutismo asinético por involucro de áreas frontales, pero llega un punto también Ellos los donde, clasificamos mucho como abúlicos, ¿no? ajá, como abúlicos, apáticos, pero no llegan a un grado tan severo, más bien lo hemos visto en los casos que ustedes tienen de encefalitis autoinmune. Díganme si no han visto encefalitis autoinmune. Doctor, ¿el Parkinson no te da mutismo cinético? ¿O solamente Es están abolidos? La verdad es que, o sea, sí te da apatía, bullying, lo que sea, pero ya en estadios muy, muy, muy avanzados y en realidad que ya ni siquiera hablan, más bien ellos hacen antes hipofonía y hacen antes demencia y hacen antes un montón de cosas que antes el mutismo cinético, pero más bien en los que sí los vemos son en pacientes que tienen catatonia. ¿Ustedes han visto un paciente catatónico ahí en su hospital? Sí, ustedes hasta nos han enviado pacientes con catatonia. Solo con esquizofrenia. Bueno, aquí No, también han tenido cuadros de encefalitis autoinmunes, sobre todo la mujer joven que está toda desorientada, que tuvo alteraciones cognitivas y de repente hasta tienen posturas catatónicas, o sea, la flexibilidad seria, tienen la mano siempre hacia un lugar y esos pacientes a veces dejan de ver y dices, ¿que está en coma? ¿No está en coma? Y te confundes mucho porque no sabes si el paciente no habla porque realmente tiene un cuadro de una alteración de la conciencia más severa. Mucha gente le describe paciente en coma y tú dices, no, este está mutista, ¿no? Tiene una lesión frontal tan importante que no quiere hablar. ¿Cuál es más severa? El mutismo, a veces le podemos dar, por ejemplo, en las pacientes con catatonia, les damos terapia electroconvulsiva, les damos dosis altas del lorazepam y mejoran.
¿Tú crees que un estado de coma va a mejorar con la orazepam? No, por eso la importancia sí es mucha, ¿no? Que logren distinguir los diversos estados. Ahora alguien más le preguntaría, ¿cómo va a ser para explorar las pruebas de calóricas? A ver, ¿quién más está ahí de los R1? Ya, de ella ya le preguntamos, ¿no? Bueno, vas de ella. No sé si sean las de las que, bueno, cuando se pone el agua caliente a diferente temperatura en cada conducto auditivo. Ajá, pero Sí, ¿cómo le vas a poner el agua? ¿Cómo le vas a echar el agua? Con la- Yo recuerdo que tiene que ser, depende de la temperatura, a mayor temperatura evoca algo y a menor temperatura evoca algo diferente, pero no. que me digas cómo va a ser la respuesta. Pero la otra es con qué lo vas a hacer. Le echas agua así nada más con un riñón y ya, ¿o cómo le echas el agua? A ver, No, ¿te ayuda no, por ahí? ¿Eh? con Saraí. jeringa, no lo sé. ¿O nada más la jeringa? ¿Un qué? Ah, Ándale, con un punzocat, siempre con un punzocat, porque de repente yo he visto que con la jeringa y luego la jeringa no tiene la suficiente potencia para estimular al vestíbulo. Entonces siempre tienen que usar un punzocat y no usen 3 milímetros de agua, tienen que usar 20 milímetros de agua. Ajá. ok. 20, o sea, las jeringas de 20, un punzocat, ¿no? Y ahora sí, alguien más que me diga con el agua fría, hacia dónde vamos a tener la desviación de la mirada y con el agua caliente, hacia dónde. Saraí. Hola, doctora. Con el agua se alejaría de la lesión. Deja tú de la lesión. O sea, estoy hablando de si huyen o les gusta el frío. Huyen del frío. O sea, yo voy a estimular el conducto auditivo, bueno, les voy a echar agua al oído del lado izquierdo. La desviación de la mirada, ¿hacia dónde va a estar? Y le es fría. Si está alterado, es hacia el lado contrario, ¿no? Ajá. Entonces, normalmente los ojos huyen del frío, ¿no? Y si le pongo agua calientita, los ojos se van a ir hacia lo calientito, ¿no? Ir del frío es como. Ahora, cuando tenemos una alteración, pues esto no va a ser así, ¿no? Sí. Ni siquiera se van a mover. Ahora, nunca se les olvide explorar los movimientos oculocefálicos. ¿Cómo se los vas a explorar? ¿Los ojos de muñeca? Pero ¿cómo los vas a explorar? Se toma la cabeza y se gira hacia un lado y los ojos tienen que ver hacia el frente. Pero si Ajá. con Ya la sé qué reflejo. ¿Qué reflejo te permite que al voltear hacia la derecha, el ojo voltea hacia, no se mueva junto con la cabeza? ¿Qué reflejo es? no sé, Vestíbulo ocular. Vestíbulo ocular. Entonces, volteo la cabeza a la derecha y bueno, se mueven los ojos hacia la izquierda y se tienen que mover de forma simétrica. Pero necesito cuando hagan esa maniobra que le abran los ojos porque luego no se valora bien. Y siempre me hacen la maniobra horizontal, pero nunca me hacen la maniobra vertical. Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, acuérdense, en neurología todos los movimientos horizontales tienen que ver con lesiones a nivel de movimientos horizontales de los ojos que estén alterados. Vamos a tener lesiones ¿en dónde? Son periféricos, pero. ¿Vestibular? ¿En dónde me dijiste la yugular? ¿En dónde? No. ¿A nivel vestibular, doctora? No, porque nosotros estamos haciendo una exploración neurológica. Entonces, el vestíbulo te puede dar no, lo que sea. Estimulamos el vestíbulo para evaluar el tallo cerebral. Okay. Pero no, en realidad,
Lo que nosotros queremos es evaluar el movimiento ocular. Entonces, los movimientos oculares, cuando hacemos maniobras, los horizontales sirven para evaluar el puente y los verticales sirven para evaluar Bulbo. el mesencéfalo. El mesencéfalo. Entonces, no olviden los verticales, porque, por ejemplo, puedo tener que un ojo se me quede o se vaya uno más arriba que otro. Siempre, si nada más le hacen así, no van a ver nada. Necesito que le abran los ojos, o sea, que le abran los ojos y que vean bien si van simétricos uno con otro, que lo hagan con calma y lo hagan fijándose y que después se exploren movimiento hacia abajo y hacia arriba, para que describan bien si hay alguna parecia o no hay alguna parecia en el movimiento. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es uno de los últimos reflejos que tienen que explorar? Y que es el último, bueno, de los principales reflejos. Yo es más, es el primer, cuando yo veo a un paciente en muerte cerebral, no le exploro más que un reflejo y ya les digo si está en muerte cerebral o no está en muerte cerebral, porque es de los últimos que se pierde, entonces para mí es muy sencillo y entonces ya no le pido nada porque digo todavía no está en muerte cerebral. ¿Cuál creen que sea? ¿Cuáles son los últimos reflejos que es de una exploración muy fácil y que ustedes le pueden hacer y decir no está en muerte? No le pido electro, no le pido nada, no está en muerte. De los últimos es el reflejo corneal. Ahora, es muy frecuente que ustedes hagan esto, le abren así el ojo y le ponen una gasa aquí. Díganme si no es lo que hacen. A veces hasta me ha tocado algunos internistas que no le dan a la córnea, sino le dan a la conjuntiva. Entonces no olviden que la córnea está dentro, o sea, por la superficie del iris. Siempre en la córnea, nunca en lo blanco, nunca en la conjuntiva, ¿sí? Ahora, le dan a la córnea. ¿Y está bien que hagan esto? A ver, otra vez. No, porque si ustedes le abren el ojo así, ¿qué es lo que estoy esperando ver? Que el paciente haga esto. Pero el reflejo a veces no es lo suficientemente fuerte, y menos en un paciente que apenas tiene reflejos. Si el paciente está con los ojos cerrados, abren el ojo, pero suavecito, poquito, y ponen un cierto estímulo para ver un reflejo así, miren. O sea, como más, muy discreto. ¿Sí me entienden? Porque si le detienen el ojo no van a ver nada. Ese es súper útil para ustedes para de una forma rápida determinar si el paciente está en muerte cerebral o no. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda más? ¿Tienen alguna duda? Sí. A ver, adelante. Hola, doctora, buen día. Buenos días. Disculpe, ¿por qué en el tratamiento se utiliza dextrosa y tiamina? ¿Por qué se utiliza dextrosa y tiamina en un paciente con coma? Con coma, sí. Pues yo creo que es medio como para decir, no vaya a ser que tenga hipoglucemia y tiamina, no vaya a ser que tenga una encefalopatía de Wernicke, pero en realidad, si tú sabes que el paciente nutricionalmente está bien y tú sabes que ya le checaste la glucosa central, a veces sí pasa, y sí me ha pasado, que a nivel periférico sale bien y de repente le pones dextrosa y empieza. O sea, como que hacen hipoglucemias más subclínicas, pero en general si tienes un buen equipo diagnóstico y ya hasta mandaste una glucosa al laboratorio, nunca tendríamos por qué ponerles glucosa. Ah, ok. Muchas gracias. Ajá. Sí, ya. ¿Algo más? Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Azucena. Doctora, Oye, Que les vaya bien. tenemos una última duda. Ajá. Doctora, ¿y el deterioro cefalocaudal se considera en este caso algún tipo de estado, de este tipo de estados, doctora? Porque hasta lo que sé, la mayoría de las veces es no reversible. Sí, o sea, mira, el deterioro retrocaudal lo vas a tener en un paciente que se está herniando. O sea, es un paciente que a lo mejor, dependiendo de la causa, por ejemplo, haz de cuenta que acaba de tener un EBC hemorrágico
Y entonces de repente se empieza la herniación. Entonces empiezas, obviamente que si tú te estás herniando, empiezas con la pupila, con la nisocoria, luego ya empiezas con la respiración de Kussmaul y luego ya con la de Michot, ya se está muriendo. Ya si lo agarras en una fase todavía mesencefálica, pontina, pudieran recuperar algo, pero ya vulvar, o sea, y además el deterioro rostrocaudal progresan en unas horas, ¿no? Con decorticación, descerebración. Eso es en unas horas. Sí puede ser que si tiene a lo mejor una masa, ¿qué te podría decir? El paciente estaba con un absceso, se le rompió, entró al quirófano y lo salvaron y ya, ¿no? Ya no tiene nada. Pero si está en un deterioro rostrocaudal por una causa irreversible, ¿no? O de todas maneras, a pesar, o sea, son pacientes que los neurocirujanos a veces dicen, no, meterlo a quirófano es meter un medio muerto, ¿no? Tiene que ser casi siempre los meten a pacientes jóvenes, que digan, el sangrado no está en todos lados, sí pudiera ser candidato, o sea, ven la imagen y dicen, sí, yo nada más lo descomprimo y a lo mejor sale, pero tienen una mortalidad del 95% un paciente que entra a quirófano en un deterioro rostrocaudal, y son maniobras, vaya, de super mega salvación. Sí, hay algunos casos que han recuperado jóvenes y así, que vale la pena. Gracias, doctora. ¿No de qué? Muchas gracias, Azucena. Oye, el lunes, no tenemos clase porque nos toca la sesión interinstitucional ahí, junto con los de medicina interna de ahí del siglo XXI y todos ellos, entonces no tendremos la clase. Ok, ¿Sale? vale. Gracias. Gracias. Hasta luego. Cuídate. Gracias.